Había alumnos que no eran capaces de ver un largometraje entero sin perder la concentración. Esto es muy serio y es muy grave para mí, ¿no? Sí, es gravísimo porque además tienes un dispositivo en tu bolsillo cuya función principal es la captación y fragmentación de tu atención. Otra tarde recibí un mail de Justin Harwich, amigo también, compositor de La La Land, doblemente oscarizado, con un escueto mail que me decía: Dear Diego, welcome to the Academy. Querido Diego, bienvenido a la Academia. Entonces, yo lo hubiera leído como 1.000.000 de veces antes de creérmelo. Claro, yo no me lo creía. Y a los 15, 20 minutos, además fue así, curiosísimo, a los 15, 20 minutos, boom, recibí el email oficial de la Academia confirmándome: querido Diego, con el simbolito de los Oscars. Es el festival de música más antiguo del mundo. Sí, a día de hoy. No de España ni de Europa, del mundo. Que se dice pronto, ¿no? Se dice pronto. Y se hace aquí en Tenerife. Sí, se hace aquí en Tenerife. Bienvenida a un nuevo episodio de Efecto Folele. Hoy me hace muchísima ilusión, tengo que reconocerlo, por la parte más friki que tengo de respecto a este tema, ¿no? Que me encanta el cine y me encanta la música de cine, me encantan las bandas sonoras, me he criado toda la vida con los grandes, porque como muchos de ustedes también lo habrán hecho con Superman, Star Wars, Alien y demás, y hoy tengo la suerte de charlar con un canario, con un toscalero, que ha conseguido pues, bueno, una tirada internacional tremenda y componer e interpretar la mayor parte de estas piezas en un festival ya reconocido internacionalmente, que es Filmusité. Hoy tenemos a Diego Navarro aquí con nosotros, director y compositor de orquesta. Bienvenido, Diego, y gracias por pasarte por aquí. Pues un placer enorme, Sergio, encantadísimo. Sabes que te aprecio y te admiro un montón, y para mí poder compartir un ratito de charla contigo siempre es un placer maravilloso. A mí a veces me sorprende, Diego, de verdad, que hablando con la gente, primero lo del cine, ¿no? Que tú estás metido ahí, tú tienes, como digo, un reconocimiento incluso internacional. Fuera, estábamos hablando el otro día, que incluso te paraban, ¿no? No era en Polonia, me dijiste que era cuando estuviste haciendo lo de Drácula. Sí, bueno, sí, en Polonia hay en particular hay un efecto muy llamada muy curioso, ¿no? Pues llevo yendo muchos años a Cracovia, al festival hermano de Filmusité, el más antiguo del mundo a día de hoy es Filmusité, después viene Cracovia, un año justo menor que Filmusité, y llevo yendo a Cracovia desde el 2009 a dirigir muchísimas producciones y muchísimos conciertos ante miles de espectadores, 15.000 espectadores en el Tauron Arena de Cracovia, etcétera, etcétera. He tenido la posibilidad de dirigir mi música también en varios conciertos, y de dirigir la música de otros compañeros importantísimos, y la verdad es que, bueno, pues el reconocimiento allí, la verdad es que es muy... a mí no deja de impresionarme y de impactarme siempre, porque es tremendo, ¿no? Porque tenemos aquí a un señor que lleva 20 años con Filmusité, hace este año, ¿no? Correcto. O sea, es el festival de música más antiguo del mundo. Sí, a día de hoy. No de España ni de Europa, del mundo. Que se dice pronto, ¿no? Se dice pronto. Quizás aquí en Tenerife. Sí, se hace aquí en Tenerife. De hecho, Filmusité es el acrónimo de Festival Internacional Música Cine Tenerife, ¿no? Y mi idea era crear como una especie de hecho, hay mucha gente que el festival lo llama Fimucité, lo italianiza, ¿no? Y yo encantado porque quería siempre quise como establecer una relación entre Cinecittà, ¿no? La ciudad del cine, el gran y legendario estudio romano de cine, ahora de filmar películas, y Fimucité, ¿no? La isla de la música para el cine, ¿no? De hecho, uno de nuestros hashtags más importantes es Film Music Island, ¿no? Y fíjate que hay mucha gente que italianiza el nombre, ¿no? ¿Y cómo te dio? Es decir, ¿cómo surge esa idea de crear el festival ese? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo creas? ¿Y qué dificultades has tenido a la hora de ponerlo en marcha?
Bueno, eso tendríamos que hacer 15 podcasts para poder albergar. Para resumirlo, ¿no? Sí, la historia. Yo siempre digo, en plan broma, que lo que hizo Frodo Bolsón con El Señor de los Anillos es de juguete a la hora de traer y llevar al anillo y tal, comparado que una hipérbola así cachonda, ¿no? Bueno, surge ya hace muchos años, ¿no? Como bien dices, este año en julio cumplimos nuestro 20 aniversario. Estamos preparando una edición histórica, nunca mejor dicho, y no es excesivo el término, porque bueno, se cumplen 20 años del evento padre en ese sentido. Y bueno, nació, yo cuando empiezo a vislumbrar esta idea, primero empecé a vislumbrar otra paralela, de la cual Fimusité fue la derivación absoluta, ¿no? Yo hace muchos años lo puse además en un post en mis redes sociales, ayer lo publiqué precisamente, y no es casualidad esto, porque bueno, hace una semanita que falleció Ricardo Melchor, ¿no? Que fue presidente del Cabildo durante 2 legislaturas, ¿no? Y quise dedicarle unas palabras en un post que hice en mis redes ayer, ¿no? En el 2005, hace nada más y nada menos que, bueno, pues 21 años, comienzo a desarrollar un proyecto en el que invertí muchísimas horas y muchísima dedicación, que se llamaba la grabación de música para el cine, un nuevo campo de actuación para la OST, para la Orquesta Sinfónica, ¿no? Por Diego Navarro, compositor, ¿no? Y fue un proyecto, creo que fueron 80 y pico páginas, en el que fruto de mi experiencia como compositor de música para el cine, para lo audiovisual y director de orquesta fuera de Canarias, incluso pues desarrollaba una serie de puntos claves en base a los cuales me parecía que podía ser súper interesante y un proyecto que con el tiempo pudiese convertirse en un proyecto estratégico para Tenerife, el plantear esta idea al Cabildo, ¿no? Entonces escribí, desarrollé esta idea, presenté el proyecto por registro de entrada en mayo del 2005 en el Cabildo, en el Patronato Insular de Música, y acto seguido, estas cosas que hace un joven loco, en aquel momento pues yo tenía 31 años, creo. Me pongo en contacto con Presidencia del Cabildo y solicito una reunión con el presidente del Cabildo en aquel momento, que era Ricardo Melchor, ¿no? Yo no lo conocía de nada. Lo único que compartíamos en común era el apellido. Él se llamaba Ricardo Melchor Navarro, yo digo Navarro. Y para mi sorpresa, porque no me esperaba algo tan rápido, se pusieron en contacto a los pocos días y me dijeron: la reunión es tal día, tal hora. O sea, me quedé como alucinado. Digo, le llamó la atención el proyecto. Le llamó mucho la atención. Se lo presenté, alucinó con la idea, le encantó, lo aprobó. Y como consecuencia de aprobar esa idea, en las siguientes reuniones que mantuvimos, ahí surge Fimusité. Y eso fue en el 2005, y la primera edición se celebra en el 2007, ¿no? Y el proyecto culminaba, digamos, con un concierto, celebración de música para el cine muy potente, que terminó haciéndose realidad, y que fue el primer concierto de clausura de la primera edición de Fimusité en el año 2007. Y ese concierto fue gestado pues hace muchos años en casa, cenando en casa de Don Davis, el compositor de la saga Matrix, que es muy amigo mío, y su mujer Megan. Estábamos las dos parejas reunidos en su casa en Malibú, cenando en su casa, y al final de la cena, pues Don Davis me dijo: oye, qué fantástico sería pues poder coincidir los dos en un escenario un día, interpretar nuestras músicas, dirigir nuestras músicas en un concierto compartido, ¿no? Y dijiste: sujétame el cubata. Correcto. Él estaba tomando un whisky, me acuerdo. A él le gusta mucho el whisky. Y estábamos como con el high ahí arriba, ¿no? Muy, la adrenalina. Fue una noche muy adrenalínica, ¿no? Bueno, pues ese concierto se hizo realidad. Ese concierto fue el primer concierto de clausura de la historia de Fimusité, año 2007. Primera parte conmigo dirigiendo pues un resumen de mis partituras, de mi filmografía hasta aquel momento. Y la segunda parte, Don Davis
batuta en mano dirigiendo The Matrix Symphony, imagínate, ¿no? En Filmusité, en Tenerife, la primera edición. Con lo cual la primera edición fue como una bomba inmensa de talento, de ilusión, de amor por el proyecto, y ha sido pues una progresión geométrica con muchas dificultades aún así. El proyecto en su momento no fue entendido por todo el mundo. Y bueno, hubo fuerzas oscuras que quisieron boicotearlo, pero al final pues el lado luminoso de la fuerza triunfó. Y a día de hoy, pues este año celebramos nada más y nada menos que nuestra 20ª edición, ¿no? Y llama mucho la atención, es decir, que estamos en una región como periférica, no estamos en Madrid, no estamos en Barcelona, y tú has conseguido situar Tenerife en el punto de mira de la comunidad internacional respecto a lo que es, ¿no?, la música de cine. O sea, sí, bueno, a día de hoy es un referente mundial del género indiscutible. Se han celebrado hitos increíbles a lo largo de estos 20 años. Y cuento ya 20 años porque el festival se celebra en julio, pero llevamos trabajando en él desde que terminamos de la 19ª edición en julio pasado, ¿no? Efectivamente, hemos puesto a Tenerife en el mapa en ese sentido, ¿no? Y al menos dentro de la industria de la música para el audiovisual, bueno, pues la isla es conocida en Hollywood, etcétera, dentro de, repito, de la cuestión música para el cine, gracias a Filmusité. Y por aquí ha pasado pues lo mejor de lo mejor del género. ¿Quién ha pasado por aquí? Cuéntanos. Bueno, pues mira, tuvimos el tremendísimo honor en la 6ª edición del festival, año 2012, si no recuerdo mal, de ser elegidos por nada más y nada menos que Universal Pictures Studios para celebrar el único concierto de celebración del centenario de Universal, ¿no? Es decir, solo hicieron uno, lo podían haber hecho en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, que les quedaba más cerca, y se hizo aquí, en Tenerife. Tuve el inmenso honor de dirigirlo y empujar pues su programación junto con Robert Thompson, el legendario productor de música para cine de Hollywood, pieza clave en ese proyecto. Y bueno, el concierto está entero en nuestro canal de YouTube de Filmusité, la lista de reproducción está entero, se puede disfrutar. Y en ese concierto pues recuerdo que dirigí del orden de 16 estrenos mundiales de partituras míticas que no habían sido interpretadas en concierto nunca, ¿no? Al margen de esto, pues al año siguiente pasó lo mismo con DreamWorks Animation Studios, un estudio de Hollywood que celebramos el concierto tributo de DreamWorks, que también dirigí, realizando un recorrido maravilloso por sus grandes partituras. Y compositores pues hemos tenido imagínate, pues desde Howard Shore, Señor de los Anillos, ganador de varias estatuillas, de varios Oscars, Elliot Goldenthal, ganador del Oscar por Frida, y uno de los compositores absolutamente extraordinarios con el que he trabajado con posterioridad, y con Howard Shore también en Cracovia. Pues imagínate el compositor de Juego de Tronos, ¿no? Es decir, que además su primera gran partitura fue Iron Man, Ramin Djawadi, que tocó él la guitarra eléctrica en Iron Man mientras yo dirigía la orquesta en el Teatro Guimerá, aquí en Santa Cruz, año 2008, imagínate, ¿no? Cuando todavía él no era conocido, ¿no? Acto seguido escribió Juego de Tronos. El estreno mundial de Juego de Tronos, la primera vez que se interpretó en concierto, lo dirigí yo, en Filmusité. A los años lo volví a repetir en Cracovia, en el festival polaco, ¿no? En fin, han pasado muchos autores importantes. Antón García Abril, el famoso compositor español legendario, es un poco el padre del género en nuestro país. De hecho, nuestro premio Filmusité se llama Premio Filmusité Antón García Abril, el compositor del Hombre y la Tierra, imagínate, ¿no? Fortunete Jacinta, Anillos de Oro, todas estas partituras las dirigí yo con él presente, sentado entre la audiencia con su mujer, que era encantadora, y para mí fue, pues, yo que crecí en los 80, soy del 72, dirigir El Hombre y la Tierra con su compositor detrás, una sintonía mítica de la televisión española, ¿no? Para mí fue tremendamente emocionante, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Así podríamos seguir, pues,
muchos minutos. O sea, que ha sido gratificante a nivel personal, no solo profesional para ti, ¿no? O sea, Totalmente, sí, porque me ha dado la oportunidad de conocer a muchísimos compañeros de la industria, de compartir momentos con ellos. Es una experiencia muy emocional, ¿no? De hecho, nuestra audiencia lo llama la experiencia Fimusité, ¿no? La gente sale de nuestros conciertos como muy impactada, ¿no? Y bueno, también el festival evidentemente pues me ha permitido crear un nombre importante como en la rama de la dirección, más allá de la composición, que para mí es lo más importante. Yo soy primero un compositor, claro, después director, pero dentro del ámbito de la dirección de orquesta especializada en la música para el audiovisual, pues me ha hecho que mi nombre pues a nivel internacional haya viajado muchísimo y que que a día de hoy pues esté afortunadamente muy reconocido, ¿no? Al punto que no sé si sabrán los que nos escuchan de que eres miembro, ¿no? de los Oscar, como quien dice, ¿no? Que es fácil decirlo así, pero tela, explícanos un poquito eso de que eres miembro de la Academia de los Oscars. Sí, de The Academy. Bueno, yo soy miembro de la Academia de Cine Española también y hace muchísimos años. Esto fue una sorpresa absolutamente inesperada. El 2024 ellos lo llaman como las promociones universitarias, ¿no? Class of, ¿no? La clase del 2023, del 2024. Yo soy del 2024. Sí, en junio, llegando a casa muy tarde de trabajar, recibí un correo de un colega, de un amigo, Charles Bernstein, compositor de Hollywood muy conocido, autor de muchas partituras muy famosas en los 80, 90. Y fíjate qué curioso, no nos hemos encontrado en persona nunca, pero nos admiramos mucho mutuamente, ¿no? Y nos respetamos mucho. Y él me escribió porque él fue durante años governor de la rama del Music Branch, que se llama de la rama musical de la Academia de Hollywood, de los Oscars. Y entonces me escribió un correo emocionado diciéndome: oye, Diego, solo te quería decir que estoy súper feliz porque acabo de salir de una reunión de la Academia, del Music Branch, del Departamento Musical de la Academia, y estoy feliz porque he visto que no uno ni dos, sino varios miembros del branch han puesto tu nombre sobre la mesa cara a que se puedan incorporar nuevos miembros internacionales destacados a la Academia. Y en la Academia esto lo necesitamos, estamos abriendo nuestras puertas a nivel internacional y estoy feliz porque con lo que aprecio y admiro tu trabajo, pues que te quería contar solo esto. Claro, yo me quedé. Y esto es una valoración como compositor, es decir, por el trabajo que tú has compuesto, sí, correcto, en el cine. Porque esa es otra vertiente aparte, ¿no? Que hay que aclararla, ¿no? Tú eres director de orquesta, de Fimusité, de piezas que otras personas han compuesto, pero después tú tienes tu composición y tu obra propia. Claro, para mí eso es lo más importante. Claro. Es decir, yo, mi Diego Navarro, autor, ¿no? Creador, compositor. Entonces, tienes cosas muy potentes. Has tenido Atrapa la bandera, ¿no? Sí. Bueno, ya coautor de 2 Goyas, ¿no? Atrapa la bandera y Mariposas Negras. Fue el Goya mejor largometraje de animación el año pasado. Pues el compositor es coautor de todas las películas que escribe, ¿no? El director, guionista, el compositor, ¿no? Es tan autor como el guionista o como el director, ¿no? Entonces, sí, he tenido la suerte de, ya hay coautor de 2 con Goya y coautor de 2 nominadas a los Goya también. Fue Puerta al Tiempo, mi primer largometraje hace 2002, 2003. Peli de animación también con diseños de Antonio Mingote, que esa película jugó un papel muy importante en mi carrera. Es el origen de todo, es el origen de Fimusité y el origen de muchas cosas. El haber podido traer la producción musical aquí a Tenerife, esto no se había hecho nunca antes. En el caso de Puerta del Tiempo, que fue un proyecto que yo defendí y que articulé yo. Y después Super Klaus,
que estuvo nominada también el año pasado. O sea, el año pasado, de las 5 películas nominadas a Mejor Largometraje de Animación, 2 eran mías, 2 contaban con banda sonora mía, ¿no? Y eso es lo que hace que los miembros de la academia se fijen en la trayectoria y en el trabajo tuyo. Sí, efectivamente, es una compilación, ¿no? Como un poco como artista integral del género, ¿no? Compositor, director de orquesta especializado en el género, promotor de la música para el cine a nivel internacional, como artista del género, ¿no? Y entonces, bueno, pues me comunica esto por correo Charles Bernstein. Yo me quedo sorprendidísimo, alucinado, no me lo creo. Digo, pero esto es un sueño, esto no, bueno, me quedé como muy... Estas cosas cuando te pasan es como que no piensas que nunca te van a suceder, ¿no? Porque, bueno, ya el simple hecho de esa consideración para mí ya era un honor inconmensurable. Entonces, que piensen en ti, ¿no? Claro, que se acuerden. Eso para mí fue como... Me daba hasta... Me impactaba, me impresionaba. Y entonces yo le escribí, le contesté automáticamente, le dije, Charles, ¿qué me estás contando? No entiendo nada, esto es una sorpresa enorme para mí, me siento súper honrado. Independientemente de lo que pueda pasar, esto para mí es un premio. Dime si necesitas algo más, que te lo envío ahora mismo, una biografía musical actualizada, lo que sea. Y a los 5 minutos me contesta, fue así, eso me impactó, me impresionó muchísimo. Me contesta a los 5 minutos y me dice, Diego, no hace falta que envíes nada. La academia es consciente y está enterada de todos tus créditos, me dijo. Es decir, no envíes nada, no hace falta. Maravilloso. Yo me quedé alucinado, ¿no? Esa cuestión anglosajona, ¿no? De siempre de valorar el talento, incluso el talento ajeno, ¿no? Porque no es americano, me explico, ¿no? Eso siempre me impactó, ¿no? Y esta fue una nueva constatación de esto, ¿no? Al mes y pico, ya casi antes de empezar el festival, otra tarde recibí un mail de Justin Harwich, amigo también, compositor de La La Land, doblemente oscarizado, con un escueto mail que me decía, Dear Diego, welcome to the Academy. Querido Diego, bienvenido a la Academia. Entonces, yo lo hubiera leído como 1.000.000 de veces antes de creérmelo. Claro, yo no me lo creía. Y a los 15 o 20 minutos, además fue así, curiosísimo, a los 15 o 20 minutos, boom, recibí el email oficial de la Academia confirmándome, querido Diego, con el simbolito de los Oscar arriba, y para mí fue como que me quedé patitieso, ¿no? Me quedé alucinado, ¿no? Y bueno, es una invitación que la Academia te hace, que tú decides entrar o no. Obviamente, pues decidí entrar, como no podía ser de otra manera. Sería muy bien que dijeras, no, gracias, no. No está al nivel. Tremendísimo honor y bueno, y el año pasado, el 2000, fue la primera vez que voté en los Oscars, ¿no? Hice la tarea y vi las pelis y voté, ¿no? Y bueno, pues muy feliz por estar y por ese reconocimiento, ¿no? Pues tenemos un tinerfeño ahí metido, imagínate. Eso es algo que me sorprendió viéndote un poquito. A mí también, pero sí. Y dentro de tu formación, cuando tú te dedicas al cine, que supongo que amarás el cine, amarás las bandas sonoras, hay una diversidad muy grande, ¿no? Y parece como que las bandas sonoras están cambiando. No sé, tengo la sensación que ya no se escuchan las bandas sonoras que escuchábamos cuando éramos niños, cuando nos criamos en los 80, con Williams o con Goldsmith o con, ¿no? Que son como mucho más, no sé, sinfónicas, corrígeme, yo no tengo mucha idea técnica, así que porfa. Entonces que parecen como más, no sé cómo decirlo, más orquestales, y ahora está tirando como más a un minimalismo más como técnico, ¿no? O electrónico. ¿Dónde te sitúas tú? ¿Dónde te sientes más cómodo o qué te gusta más? Bueno, a ver, como bien has dicho, pues nos criamos en los 80, ¿no? Entonces, como autor, pues yo soy, y como todos los autores y todos los compositores, somos fruto de una mezcolanza de influencias, ¿no? Eso es absolutamente inevitable, ¿no? Y de gustos personales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en mi faceta también de director he tenido la oportunidad increíble de acercarme a una gran cantidad inconmensurable de literatura musical, de música para el cine, partituras que he tenido que estudiar de todos los grandes para poder después enfrentarme al reto de dirigir una orquesta, un coro en un concierto, ¿no?
toda esa literatura ha pasado por la azotea, ¿no? Y la ha podido estudiar y la ha conocido, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de si cogiésemos mi música y pudiéramos hacer un análisis del cóctel, utilizando ese símil de la bebida, ¿no? Pues ahí encontraríamos bueno, pues trazas de Williams, alguna de Goldsmith, alguna de Herman, de Bernard Herrmann, alguna cosita, alguna cuestión de Morricone. Te acabo de nombrar pues 4 autores que son fundamentales para mí, que son los pilares. Jerry Goldsmith, ¿no? Es decir, son los Williams, Goldsmith, Herrmann, Morricone, ¿no? Son los pilares, las 4 patas de la mesa para mí, ¿no? Y no era falta decirlo, pero lo decimos, ¿no? Williams, para que la gente lo ubique, Star Wars, Superman, claro. Indiana Jones, ¿no? Jerry Goldsmith, pues Alien, Instinto, ¿no? Básico, Star Trek, Alien, Bernard Herrmann, pues Psicosis, y tantas partituras más sublimes, y Ennio Morricone, pues imagínate, ¿no? La misión maravillosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eras una vez en América, Once Upon a Time in America, etcétera, etcétera, ¿no? Es tremendo cómo no puedes desligar eso. Es decir, a lo mejor las bandas sonoras quizá no se le den, en tu ámbito, repito, seguro que sí, pero a lo mejor en la gente en general no le dé tanta importancia. Pero es que es imposible ver Star Wars sin la música de Star Wars. Claro, o sea, la música para el cine es cine en sí mismo. Es decir, nosotros contamos a través de nuestra música aquello que estás viendo en las imágenes, ¿no? De tal manera que la fuerza narrativa que tiene cualquier partitura para el cine bien escrita es tremendamente potente. Nosotros estamos narrando a través de nuestra música aquello que ves en las imágenes, de tal forma que si dejas de ver la peli y te pones a escuchar la música, pues ahí hay un guión ya, ¿no? Hay una historia. Hay una historia contada a través de la música y desarrollada a través de toda la banda sonora de la partitura, ¿no? Y buena parte del impacto que una película tiene en nosotros, muy buena parte de ese impacto lo genera la partitura también, que es quien transmite las emociones, ¿no? De aquello que estamos viendo, ¿no? Una buena partitura puede hacer que una película mediocre crezca hasta ser una película que apruebe, ¿no? En el corte final, ¿no? Y viceversa. Y una mala partitura la puede hundir, ¿no? Entonces, Spielberg lo dice, que en todas sus películas la banda sonora, el score, como se denomina en nuestro argot, es el 50%, si cabe, o incluso más de la película, ¿no? Por eso se asegura Williams. Correcto, claro, efectivamente, ¿no? Entonces, Williams, a quien adoro, es como si fuera mi abuelo musical y mi padre musical. Lo escucho desde que era niño y es posiblemente el compositor del género que más me ha emocionado, que más me ha tocado. Es un artista universal, extraordinario, y que además tuvo la suerte, después de un curro extraordinario, es decir, trabajó este hombre de una forma increíble. Hay un documental maravilloso que animo a todos que lo vean, que narra su historia. Músico de sesión, tocando el piano, realizando 30.000 arreglos para diferentes artistas, es decir, alguien que trabajó desde la base, ¿no? Hasta convertirse en la leyenda que es a día de hoy, ¿no? Y claro, él tuvo también la oportunidad de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y conocer a las personas adecuadas, y su trabajo fue lo que lo fue llevando a los distintos proyectos con los que ya aquello explotó, ¿no? Es decir, Tiburón, con Spielberg, su amistad después con George Lucas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como se unió todo lo que se tenía que unir en Williams, claro, para estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y trabajar con las personas adecuadas para que él pudiera desarrollar su arte genial, ¿no? Y a mí, bueno, pues me he de reconocer que me ha influenciado muchísimo, que lo llevo en mi ADN musical. Y en Filmusité, precisamente en el 2010, celebramos un concierto que programé que se llamaba The Williams Spielberg Connection. Fíjate que lo llamé así, no The Spielberg Williams Connection, sino The Williams Spielberg Connection, que está también en el concierto entero en una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube de Filmusité, y realicé un recorrido pues por todas esas partituras míticas que yo escuchaba de niño y que me hacían vibrar, ¿no? Como Hook,
Preciosa. Película preciosa de Peter Pan, ¿no? Star Wars, por supuesto, que Star Wars lo coloqué además como un bis, porque no es de Spielberg, como un bis al final del concierto, pero la lista de Schindler, Parque Jurásico, Harry Potter, fue un concierto extraordinario y para mí fue uno de los grandes conciertos de la historia del festival, y para mí se me ve en la cara, en los vídeos, de hecho, un sueño y tremendamente emocionante poder hacer mía toda esa música que llevaba escuchando desde niño y que me hacía vibrar desde tan temprano, ¿no? Qué bonito. Hay una parte del trabajo tuyo que a mí yo creo que por defecto profesional más me alucina, ¿no? Que es, a ti te dan una peli, ¿no? Te la dan sin sonido o te la dan, no sé si te la dan totalmente sin sonido con el bruto. Entonces tú ves, ¿no?, la secuencia o ves la película primero y después tú tienes que crear la música que tú crees que va ahí, ¿no? Entonces se supone que tu trabajo, y ahí vuelve a corregirme, Diego, se supone que ahí es también el manejo de las emociones, porque la música está directamente conectada con nuestra capacidad también de sentir. Y tú tienes que manejar muy bien eso, ¿no? Claro. Tienes que manejar muy bien las tonalidades, los timbres, ¿no? La música concreta, la expectativa que metes en la música para generar o ir acorde a lo que el director pretende, ¿no? Para tú, por ejemplo, yo que sé, amplificar o no. O sea, ¿cómo haces eso? Es decir, ¿cómo te llega a ti una película y te dicen, créame una banda sonora y mejórame lo que puedas esto? Pues mira, la verdad es que, bueno, es un trabajo muy fascinante, ¿no? Muy fascinante. Yo soy consciente que para el neonato, para el que no sepa nada visto desde fuera, pues puede parecer una historia así un poco surrealista, ¿no? Como un poco, pero es muy fascinante. Bueno, lo primero que hago es leer el guión de la peli. Es leer el guión de la peli. Date cuenta que la música siempre forma parte del proceso de postproducción de una película. O sea, es lo último que se hace. Ya cuando la peli ya está rodada. Es el tejado de la casa, ¿no? Es decir, ya se ha rodado, se está montando, se está editando. Lo idóneo, lo ideal es que el compositor reciba ya pues la copia final, el montaje ya cerrado. A veces no sucede así. Y a partir de ahí, pues muchísimas conversaciones con el director para entender exactamente qué es lo que busca, y después poder el compositor imprimir su personalidad también en la partitura y en la historia, ¿no? Siguiendo todos esos criterios, ¿no? Entonces, una vez que se ha dialogado mucho, pues dentro de ese proceso de diálogo hay un proceso que se denomina en nuestro oficio, el término anglosajón, spotting sessions, sesiones de spotting, que es sencillamente analizar la película para determinar qué escenas han de llevar música, ¿no? Y esto no es baladí, nos parece que dicho así, que venga, qué sencillo. Pues tiene su intríngulis, ¿no? Porque tienes que, bueno, pues determinar cuáles son las que... ¿Y quién decide eso? Bueno, esto lo decide el director, es quien tiene, por supuesto, la última palabra. Yo lo que suelo hacer siempre es proponerle, ¿no?, al director o directora, le propongo mi visión, cómo yo lo veo, a ver cómo lo ves, qué te parece. Y entonces dialogamos, ¿no? Entonces ahí pues yo de hecho suelo hacer un estudio, le envío un estudio pormenorizado por escenas, con el código TC, el timecode, el código TC del fotograma en el que tendría que empezar la música y en el que tiene que terminar, de cada escena, imagínate, ¿no? Entonces, ¿y cómo tomas tú eso? Quiero decir, el proceso, a mí lo que me gusta es el proceso que ocurre dentro de ti. Es decir, el que tú veas una escena y tú digas, ahí tiene que ir esto, y si está o no vinculado a lo que llaman el leitmotiv, el que los antiguos, los clásicos compositores de cine tenían como un tema para un personaje. Tú no tenemos, y yo eso lo sigo cultivando. Ahora te voy a contestar con respecto a lo que me decías de antes, que no terminé de contestarte, del tema de la música hoy en día, del género, eso no terminé de contestar, te voy a contar. Sí, por supuesto, yo ahora eso te lo comentaré acto seguido. Una vez que tenemos las escenas claras, ¿cómo decido o cómo le planteo al director que una escena lleva música o no? Pues porque la escena lo pide. La escena lo pide. Es curiosísimo esto, ¿no? Cuando
bueno, pues ya tienes una cierta experiencia en este sentido, te das cuenta de que hay unos silencios en la película determinados, silencios que, por supuesto, hay que respetar. Que tienen una función también. Que tiene una función esencial, ¿vale? Es decir, el silencio es clave en el cine y hay que dejar respirar en la película y la escena, ¿vale? Que se oxigene. Pero hay determinados momentos en los que percibes claramente y dices, ostras, aquí tiene que haber música, ¿no? Porque estamos empezando a contar algo que no lo queremos remarcar mucho, queremos que sea algo muy, muy, muy sutil, pero que queremos que se vaya construyendo algo que al final explote de una u otra manera, o no. Es decir, una vez que eso pues, se tiene claro, yo le envío mi propuesta. Y entonces esa propuesta la analizamos entre los dos y el director pues me va diciendo, pues mira, esta la veo perfecta, me parece perfecta, esta no la veo tan bien, yo creo que es prescindible, podemos prescindir esta, o estas otras dos esenciales. Y así al final ya tenemos un guión de qué escenas musicalizar, ¿no? Y a partir de ahí comienza la magia. A partir de ahí ya pues empieza el proceso en el que yo como compositor pues empiezo a enfrentarme a la escena y empiezo a contarla a nivel musical, con la particularidad de que toda esa música tiene que ser escrita en perfecta sincronización con la acción. Es decir, tiene que estar sincronizada con aquello que estamos viendo, ¿no? Claro. A todos los niveles. Entonces, bueno, pues esto... Hay una serie de técnicas, un poco, que ahora no voy a explicar, pues son un poco complejas a la hora de poder de hacerlo. Y después cuando termina todo ese proceso creativo y todas las escenas han sido aprobadas por el director, ya pues llega el momento de llevar a la vida esa música, ¿no? Que es fascinante, que para mí es uno de los más maravillosos, que es cuando llegan las sesiones de grabación y estoy al frente de una orquesta y levanto la batuta. Todo el mundo con sus cascos, porque tienen que seguir un metrónomo para interpretar la música siguiendo los tiempos exactos que yo he escrito. ¿Y proyectan al mismo tiempo o no? Yo lo tengo en una pantalla. Vale. Yo tengo en una pantalla las escenas y el número de compás por el que voy, etcétera, también con cascos, y tengo que dirigir de tal manera que los músicos que escuchan también el metrónomo, el clic, los tiempos en sus cascos, interpreten mi partitura exactamente al tempo al que yo la he escrito, ¿no? Con las variaciones de tempo bruscas que puedan haber, una escena de acción, imagínate, ¿no? Que estamos en un tempo tranquilo y de repente nos disparamos a un allegro vivace y el metrónomo pasa de 60 a 120 o 122 o 125, ¿no? Eso lo tienes que tener en cuenta en el gesto, ¿no? Y los músicos tienen que saber responder, ¿no? Entonces, cuando ya se consigue eso, después ya vienen las mezclas toda esa música en el estudio, se mezcla al final con toda la película, con todo el audio de la peli, que contiene las voces de los actores y todo el sound design de la película, los foleys, etcétera, que se llama, y al final pues ya ahí está la película terminada, ¿no? O sea, es un proceso muy fascinante que contado así parece que son meses, pero la realidad es que en este oficio tenemos muy poco tiempo para escribir y son unos tiempos como muy absurdos, ¿no? Y en todo ese proceso tú tienes que saber que viene cuerda, viene percusión, viene tal. O sea, tú tienes que tener estructurado en tu cabeza toda la escena, ¿no? Por supuesto. Antes de ejecutarla, me refiero, antes de hacerla real. Sí, claro. Bueno, tienes que conocer la estructura de la escena y después empezar a escribir, ¿no? Entonces, en este sentido, relacionado con lo que me preguntaste antes, bueno, pues yo soy uno de esos defensores actuales, ¿no? de la orquesta, porque vengo de donde vengo. He mamado lo que he mamado, ¿no? A nivel artístico, y soy un gran defensor de la orquesta sinfónica y del sinfonismo en el cine, que no tiene por qué ser sinfonismo todo el rato. ¿Me explico? Sí, podemos tener también una orquesta de cuerdas, algo más camerístico, un cuarteto de cuerdas, etcétera, etcétera. Mezclar el lenguaje orquestal, como he hecho en otros proyectos míos también, con la música electrónica, con la programación electrónica y fusionarla, es decir, y experimentar. Todo eso lo he hecho en mi música, en mi filmografía, y es absolutamente lícito, ¿no? Y la defensa también de la creación de un main theme, de un tema principal para la banda sonora,
que el público pueda reconocer cuando salga de ver la película y que se le quede en la cabeza, de leitmotiv, como decías antes, que describan determinadas situaciones o personajes de la peli. Acabo de terminar una película ahora, por ejemplo, en la que hay un leitmotiv es una secuencia de 3 notas, ¿no? Que repito de forma recurrente en la película en determinados momentos claves, ¿no? Yo sigo abogando por ese lenguaje que ya se ha demostrado que es el lenguaje universal de la música para el audiovisual y yo pertenezco a esa tradición, ¿no? Y cómo también conectas con las emociones determinadas. O sea, tú sabes que dar determinados instrumentos, con determinados tonos, con determinados tempos, ¿no? Claro. Con determinados timbres, va a generar en el espectador una emoción. Háblanos un poquito cómo haces eso. Es decir, deliberadamente, ¿qué eliges como, por ejemplo, para una escena de acción? Algo movido. Mira, yo por ejemplo, siempre he orquestado mi música desde mi primera película, para que el que no sepa lo que es orquestar. Es decir, orquestar es escribir para orquesta, para gran orquesta, ¿no? Pues muchas veces lo que se suele hacer, y sobre todo dentro del ámbito de la música para el audiovisual, muchas veces es, pues, escribes para piano un tema, y después se lo das a un orquestador especializado o un equipo de orquestadores que es el quien orquesta. Se llena de instrumentos. Correcto, es el que transforma, el que traduce esa pieza para piano a gran orquesta, ¿no? Que es un arte extraordinariamente fascinante, complejo, con tratados de orquestación como el de Walter Piston, que es una biblia, un tocho así de grande. Tienes que conocer toda la orquesta, ¿no? Y las posibilidades de las distintas secciones y de los distintos instrumentos, su rango, las posibilidades, etc. Yo siempre he orquestado mi música desde mi primer proyecto, desde Puerta del Tiempo, esa peli con Mingote, desde el año 2002, ¿no? En mi caso siempre he compuesto, orquestado y dirigido mis bandas sonoras, mis películas, desde mi primer proyecto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, llegas a... Es decir, quien te escucha lo suficiente llega si consigues llegas a reconocer al artista, ¿no? Llegas a reconocer determinados colores tímbricos en las orquestaciones que utilizo, de combinaciones de instrumentos, determinadas figuraciones rítmicas que son muy típicas en mi música. Sí, terminas teniendo una firma propia, ¿no? Correcto, y que son recurrentes, ¿no? Y que si escuchas lo suficiente, dices, ¡ay! Esto me suena a esta otra partitura. ¡Ay! Pero es que también me suena a esta otra partitura. ¿Y esto de quién es? Ah, este señor. ¿Sabes? Entonces, tengo una anécdota preciosa con el fotógrafo de Mauthausen, una de mis partituras más conocidas. En el 2018 fue uno de los grandes éxitos del cine español de aquel año, una partitura que me ha traído muchas alegrías. Y esa mañana me escribe un amigo que estaba yendo a trabajar, que conoce bastante mi música, que la ha escuchado mucho, que estaba yendo a trabajar y estaba escuchando radio clásica. Y entonces me dice, oye, que estoy escuchando la partitura de una peli ahora española que está teniendo bastante éxito, el fotógrafo de Mauthausen, y me encanta lo que estoy escuchando. Y clavadita a ti. Dice, y es que te estoy escuchando, me parece, es que se te parece a ti un montón, ¿no? Y le dije, es que es mía, ¿no? Entonces, y él no había visto la peli todavía, fíjate, ¿no? Fue capaz de reconocerme escuchando la música, ¿no? Entonces, ese es uno de los santos griales del compositor, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de recibir comentarios así, ¿no? Conseguir eso también, ¿no? Conseguir tu propia personalidad dentro de... Que la gente... esa es la idea, esa es la intención. Hay mucha música escrita, muchísima música. Se ha escrito, imagínate, ¿no? Es una locura. Pero bueno, yo he intentado que mi propuesta a nivel creativo como compositor pues tenga pues una personalidad, ¿no? Y que hayan determinadas cuestiones que sean reconocibles, ¿no? ¿Qué opinas de cómo se está consumiendo cine ahora en plataformas de streaming y demás? ¿Y cómo puede estar esto o no
afectando a la creación de música para el cine? Bueno, estamos viendo un momento muy fascinante, por un lado, muy positivo, por un lado, y te explico el por qué. Porque, bueno, yo siempre he sido y seré siempre un indefectible defensor de la sala, ¿no? Uh-huh. De la experiencia. El ritual, del ritual, del theatrical experience, ¿no? La experiencia en el teatro, en la sala, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es inigualable. Es decir, es como, bueno, cuando uno va a ver una ópera, ¿no? Es decir, a nivel vivencial, la experiencia no te va a llegar igual estando en un teatro delante de la escena con una orquesta, viendo la ópera y escuchando la ópera, que viendo esa misma ópera en tu casa, en una tele, ¿no? Uh-huh. Por muy bien que se haya filmado con multicámara, 30.000 cámaras y un sonido increíble. Y compartiendo también la experiencia. Y compartiendo, correcto, la experiencia con otras personas a tu alrededor, en una sala, esa cuestión de compartir efectivamente, que es lo siguiente que te iba a decir, en la sala, ¿no? Nosotros cuando terminamos una película, en esa mezcla que te nombraba antes, invertimos días y horas para que el sonido sea espectacular, para que haya un sonido Dolby Atmos o 7.1 o 5.1 multicanal, uh-huh. Que la música y la orquesta salga de delante, pero que de repente pues haya un efecto que empiece por aquí, termine por allá y lo escuches y digas, ostras, qué pasada, ¿no? Todo eso forma parte de la experiencia cinematográfica en una sala, ¿no? Una pantalla gigantesca delante de ti. Y eso, en modo alguno, por muy grande que tengas una pantalla en casa y un sonido increíble, lo va a emular, lo vas a emular en esas condiciones, ¿no? Entonces yo digo, ferviente defensor de la sala. Pero es verdad que las plataformas de streaming pues también han supuesto una... Es decir, primero hay muchísimos más proyectos, se crea una cantidad de proyectos inmensos, uh-huh. Y hay una oferta que a día de hoy ya, desde mi punto de vista, es imposible, porque hay tanto que... ¿sabes? Excede la capacidad de Excede la capacidad, ¿no? Es un disparate, ¿no? Pero sí que es verdad que esto ha posibilitado la opción de crear mucho más contenido, de crear muchas más películas, de descubrir a nuevos directores, actores, actrices, compositores, etcétera, etcétera, y que en general pues pueda haber más trabajo, ¿no? Sí que es complicado también el momento, lo leía el otro día en un artículo interesantísimo, que esos han sido los pros, lo que he contado ahora, después los contra, ¿no? También. Hasta qué punto, hasta qué punto la experiencia digital y la cuestión redes sociales uh-huh. Está condicionando, y el uso del teléfono está condicionando... Interfiriendo, correcto. Uh-huh. Bueno, pues el ver películas en las plataformas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo hay algo que a mí me aterra muchísimo y que creo que es una de las crisis. Yo creo que, bueno, o sea, se escribirán tratados de esto en un futuro, si no se están escribiendo ya. Si yo fuese psicólogo, lo escribiría ya. A ver lo que vas a decir, porque puede que sí. Sobre esa crisis relativa a la capacidad de concentración, ¿no? Muchísima investigación. ¿Vale? Porque esto me parece muy grave, lo que está sucediendo. Leí un artículo el otro día que hablaba de varias universidades americanas en las que de cine, además, uh-huh. En las que los propios profesores se quejaban, fíjate lo que te digo, porque había alumnos que no eran capaces de ver un largometraje entero, yeah. Sin perder la concentración. Yeah. Esto es muy serio, sí. Y es muy grave para mí. Sí, es gravísimo, porque además tienes un dispositivo en tu bolsillo cuya función principal es la captación y fragmentación de tu atención. Correcto. Esa es, o sea, estamos tantas horas, tú miras el tiempo de uso de un móvil, pues todas esas horas que tú tengas de tiempo de uso es el tiempo que estás fragmentando tu atención. Entonces, si te sientas a ver una película de una hora y media o 2 horas, pues vas a requerir estar ahí, ¿no? Y la gente tira al móvil. Y en casa se hacen estudios, las plataformas están haciendo estudios respecto a lo que se llama la segunda pantalla.
y están creando el diseño de guiones y de acción en la propia película. O sea, se están anticipando. Cierto. El otro día salió una entrevista de Ben Affleck y Matt Damon. De Ben Affleck y Matt Damon hablando justo de eso, ¿no? De decir, es que cada X tiempo tenemos que decir otra vez de qué va la película, poco menos, ¿no? De cuál es, dónde estamos, qué vamos a hacer, porque la gente se dispersa. Y la colocación de la primera gran escena de acción, la primera explosión y tal, que antes la ponía en los primeros 5 minutos, ¿no? Eso a mí me parece terrorífico. O sea, a mí me parece que esto es una señal inequívoca de que tendríamos que, no sé, que ver de qué forma y manera contrarrestar esto, aunque es complicado, tal y como está el patio y tal y como nos lleva la sociedad ahora mismo, ¿no? Pero esa carencia a la hora de capacidad para poderte concentrar, lo que yo siempre he llamado, que para mí es absolutamente esencial, detenerte, ¿no? Detenerte, vamos a detenernos un rato, ¿no? Y vamos a ser capaces de profundizar en algo. Fíjate lo que te acabo de decir, ese término, profundizar, con una actitud y un modus operandi así, no se puede profundizar, porque no hay tiempo para profundizar. Porque estás sometido a distracciones exógenas varias, un teléfono, una tableta, que impiden que puedas centrarte en algo. Entonces, esto es algo muy serio, ¿no? Porque la capacidad de observación, el espíritu crítico, todas estas cuestiones se tambalean directamente hasta caerse, ¿no? Total. Entonces, podemos, estar construyendo una sociedad, sobre todo en los jóvenes, abocada a no tener espíritu crítico y a no ser capaces de analizar algo en profundidad. ¿Por qué? Porque es que no han tenido tiempo. Porque han estado distraídos completamente, ¿no? Lo he dicho aquí en algún otro episodio, que vivimos crónicamente distraídos. Correcto. Una de las características de nuestra nueva realidad es la cronicidad de esa distracción y la aceleración de las cosas. Las cosas cada vez van más rápido y cada vez hay más cosas. Hay un punto de sobresaturación estimular. Totalmente. Más una aceleración, más una distracción. Lo cual, imagínate, chiquito cóctel, ¿eh? Claro. Para todo. Claro, entonces, ¿cuál ha sido el elemento común en todo proceso de investigación? Fíjate lo que te acabo de decir, la palabra proceso, ¿no? Es decir, proceso de investigación, proceso creativo. Yo cuando estoy escribiendo... Cero distracciones. Cero distracciones. Es decir, yo es como un ritual. Además, lo vivo con sumo placer. Me hago mi café con leche, mi café, y le doy al modo avión, ¡pic!, o apago el móvil. Antes, para mis seres queridos, digo, desconecto. Me aíslo. Desconecto y no me molesta ni el tato. Es decir, no me molesta a nadie, porque necesito escribir. Entonces, si yo sé que está encendido, sé que está ahí al lado, y siempre en mi cabeza es como que te está llamando, hola, aquí estoy, ¿sabes? A ver si alguien me ha contestado, mi madre de ese WhatsApp que le escribí esta mañana para recordarle no sé qué, ¿no? Y te saca del carril tuyo. Te saca del carril. Entonces, eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir, porque si no estamos abocados a que esa palabra y lo que conlleva, proceso, lo destruimos directamente. Es como ¡pam!, lo cortamos directamente. No hay proceso. Al no haber proceso, entonces el fin que buscamos, en mi caso a nivel creativo, pues no se puede conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahora viviendo en ese sentido un momento muy delicado y que esto tiene unas lecturas a muchos niveles muy amplias, sí. Fascinantes. Y ya te digo, yo siempre... a mi hijo, tenemos un cachorro de 16 años espectacular, siempre intento en la medida de lo posible explicarle esto, ¿no? Y decir, hay que saber detenerse, ¿no? Hay que siempre buscar y después detenerse. Esto además tiene hasta una derivación fascinante en la música más popular, en la escritura de canciones, ¿no? Pop, rock, etcétera, ¿no? Y es que si te fijas, todas las canciones escritas en los años 80, 90, etcétera, tú empezabas a escuchar el tema de la canción y tenía un desarrollo, ¿no? Una historia. Tenía una historia, ¿no? Y tenía una introducción que te abocaba
con bastantes compases por delante, y que culminaba en paz en la exposición por primera vez del estribillo, ¿no? Y cuando llegaba al estribillo decía, qué pasada, qué guay este estribillo, cómo se me ha quedado en la cabeza, y estaba construido de tal forma y manera que hacía que anhelara el llegar a escuchar ese estribillo, ¿no? Que explotaba, te excitaba, y después más adelante se reponía de nuevo el estribillo, etcétera, etcétera. Después había un bridge, un puente, se cambiaba de tonalidad, y después se reutilizaba el estribillo de nuevo al final de la canción. Una entrevista maravillosa de Sting, que va Correcto. justo lo que tú estabas comentando, hablaba de eso también. Hablaba de esto. De incluso animal terapéutico en la de So Lonely, el estribillo ese, ¿no? Que decía un chico que la deja, una chica, contaba toda la historia, el puente, que es el estribillo, claro. Y la resolución. La resolución en la que se responde de nuevo, sí. Todo esto a día de hoy, tú pones una plataforma de estas de reproducción de música y pones algún tema de los que ahora mismo son más conocidos, de algún artista actual, y esta estructura se la han cargado. Directamente. Es decir, de hecho, la duración estándar de las canciones de toda la vida de música ligera, pop rock y tal, son 3 minutos y pico, incluso a veces un poco más, y ahora la duración de las canciones ha sido acortada. Duran 2 minutos y pico. Y arrancan, ¿no? Y arrancan con el estribillo, ¿no? Entonces, esto, a nivel filosófico, etcétera, tiene muchas lecturas muy fascinantes. Yo siempre hablo de este ejemplo. Tiene muchas lecturas muy, muy interesantes de los tiempos actuales, ¿no? Y de esto que hablábamos con anterioridad, del proceso, etcétera. Yo creo que tendríamos que luchar y hacer un esfuerzo importante por intentar defender el modelo del que viene todo esto, que es el modelo que nos hacía pensar, ¿no? Y que para mí es el verdadero, ¿no? ¿Sabes lo que a mí me da miedo, Diego? Que a lo mejor no, estamos siendo un poco nuestros padres, ¿no? En el sentido de decir, es que esto nuevo no es como lo de antes, ¿no? Lo de antes era mejor. ¿Sabes lo que te digo? De que empezamos a oler al camphor. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que esto ¿te acuerdas de eficacia demostrada de Acme, no? Pues es que es así. Si esto ya está históricamente demostrado desde que se estableció la forma sonata, ¿no? Por Felipe Emanuel Bach, la estructura, ¿no? de la composición de la música, de toda la música occidental, a partir del 18, 19, etcétera. Está escrito, ¿no? Entonces sabemos que esto es lo que funciona, ¿no? Y eso es lo que se está, entre comillas, desvirtuando, ¿no? ¿Por qué? Por la prontitud, por el botón, por el darle al ya, y dámelo ya, ¿no? Lo quiero ya, en este momento, no, perdón, Tito, disfruta, vamos a escucharlo. No, dame el estribillo y ya. Claro, eso es un problema. Y buscando también la viralidad de la música, es decir, ellos buscan ya a veces, esta va a ir muy bien para Instagram, ¿no? Claro. Esto va a ir para este reel, le pega muy bien esta música, ¿no? Están creando incluso música con esa intención, ¿no? Claro, el tema de las redes sociales, no, tienen que ser reels cortos, post y copies, textos muy cortitos y tal. Oye, ¿y si un día a ti te apetece detenerte por la razón que fuere y contar algo? Sí, espérate, este tema, esto que ha pasado es muy importante, necesito aquí contar un poco para que aquellos que siguen tu trabajo conozcan un poquitito más, ¿no? Oye, pues lo haces, ¿no? Y quien te quiera leer, que te lea. Y quien no te quiera leer, pues que no te lea. Esto es aquí una democracia y la gente decide, ¿no? Pero yo soy de los que abogo por intentar defender el concepto de vamos a detenernos un poco, ¿no? Y respirar y disfrutar del proceso, ¿no? Más allá de esto que comentas, que estoy totalmente de acuerdo, ¿hay algún artista actual que te llame la atención o que te guste? Sí. ¿Musicalmente hablando? Sí. Además te puedo hablar de varios géneros. Dentro de la música para el audiovisual, por ejemplo, dentro del ámbito hollywoodiense, pues por ejemplo James Newton Howard me parece más allá de John Williams y todo esto. Sí, James Newton Howard, por ejemplo, me parece un compositor extraordinario, muy elegante, conozco muy bien su obra, he dirigido algo de su música, fuera de España, de hecho. Alexandre Desplat, compositor francés
fantástico, de una elegancia extraordinaria, el compositor de Frankenstein, la última de Guillermo del Toro, y otras tantísimas películas, ya oscarizado. Dentro del ámbito del jazz, fusión, que siempre me fascinó y me ha fascinado y he escuchado mucho, pues siempre me fascinó Pat Metheny Group, uno de los grandes guitarristas y compositores del género, que además su música es Pat Metheny, no lo puedes, es él, ¿no? Hay otra banda espectacular que escuché en un concierto maravilloso hace unos días aquí en Tenerife, que se llama Snarky Puppy, que son americanos también y que es una banda de gente muy joven con un talentazo increíble, y que llevo siguiendo desde hace ya 10 años. ¿Y más popular? Y más popular, pues mira, por ejemplo me encanta Juan Luis Guerra. Me parece... Juan Luis Guerra además es un músico con una formación tremenda. Él estudió en Berklee, la Berklee College of Music de Boston. Él compone sus canciones, las arregla, es un musicazo espectacular y me encanta lo que hace Juan Luis Guerra desde el principio. Lo he seguido y de hecho he ido a 2 o 3 de sus conciertos ya en vivo y lo he disfrutado muchísimo. Y que vinculado está con Tenerife también, con muy Canarias. Muy vinculado con Tenerife, ¿no? Ha venido mucho lo he visto siempre aquí, a Tenerife, la última vez que vine estuve. Y me parece un musicazo extraordinario y me encantan sus canciones, ¿no? Es decir, que... Y Carnaval igual es Juan Luis Guerra, tampoco podemos separarlo, ¿no? Por supuesto, imagínate, eso ya forma parte del ADN chicharrero, ¿no? Sí, y mucha más gente, ¿no? Es decir, también intento, bueno, pues escuchar artistas también de diferentes géneros y ámbitos, ¿no? Y una cosa también que quería comentarte. ¿Has estado trabajando o has hecho hace poquito, me comentabas el otro día, un himno, ¿no? Relacionado con La Laguna, ¿era? Sí. Coméntanos un poquito qué es esa locura de un himno asociado a... Sí, bueno, esto fue un encargo tremendísimo que me llega hace un año. Bueno, cuando se está preparando la celebración del 25 aniversario de la concesión del título de Patrimonio de la Humanidad a La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, que es la única ciudad canaria que tiene esta distinción tan maravillosa, ¿no? Entonces se reúnen conmigo para hablarme de todo esto. Y para decirme que bueno, pues que va a haber un acto final, se va a celebrar una gala final, un evento en el que se celebrará esto, ¿no? El 25 aniversario. Y que querrían, como culminación a ese acto, interpretar o estrenar el himno de La Laguna, el himno de la ciudad. Es decir, básicamente, pues... ¿Que no tenía hasta ese entonces? No tenía, efectivamente. Entonces me estaban proponiendo nada más y nada menos la composición y estreno del himno de una ciudad patrimonio de la humanidad, como es La Laguna, ¿no? Entonces, bueno, pues... cuando me proponen esto, pues imagínate mi cara. Yo, en primer lugar fue como, ¿por qué a mí? Eso fue en primer lugar. Y en segundo lugar, pues muy... De hecho, no dije que sí al principio. Sí, yo fue como... bueno, muchísimas gracias, increíblemente honrado. Voy a darle a la cabeza, consultarlo con la almohada, porque esto requiere un poco porque bueno, un proyecto que impone mucho, ¿no? Recoger la identidad. Recoger, ¿no? La identidad, entonces ponía muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, lo estuve consultando con la almohada un par de semanas. Y después llegué a la siguiente conclusión, ¿no? Yo sé cómo trabajo, cada proyecto al que me enfrento, pues doy el 200%, lo doy todo, y con la máxima con la máxima honestidad, ¿no? Entonces dije, esto no va a ser diferente, no sería diferente, ¿no? Esto es arte, es subjetivo, puede gustar muchísimo, puede no gustarle a otros tantos. Pero bueno, en definitiva... Te metes en un fregado distinto, ¿no? Porque ahí ya tocas
¿no? Otros temas. ¿No? Sí, bueno, a ver, desde el punto de vista artístico pasa lo mismo. Va a gustar a muchos y puede uno gustar a otros tanto. Eso pasa con cualquier banda sonora, con cualquier película. Es decir, forma parte del hecho artístico ya del creador, de quien crea, ¿no? El arte es subjetivo, ¿no? En este caso, evidentemente, pues ya hay una serie de connotaciones muy potentes, que es lo que decías también de la identidad de la... ¿Y a qué suena La Laguna? Ciudad, ¿no? ¿A qué suena? Pues mira, ha sido un capítulo súper bonito. Lo estrenamos finalmente bajo mi batuta el pasado 4 de diciembre en ese acto, en el Teatro Leal, con la recién creada Orquesta Sinfónica de La Laguna. Era la primera vez que interpretaba un concierto la recién formada orquesta y tuve el honor de dirigirla y también con un coro maravilloso que se creó ex profeso con mi amigo Juan Ramón Vinagre como maestro de coro. Y fue muy impactante, fue muy potente todo, ¿no? El himno lo escribí el 20 y 21 de octubre pasado. Acababa de terminar de dirigir las sesiones de grabación de un proyecto muy especial, de una película, Winnipeg, el barco de la esperanza, que creo estrenaremos este año, un film de animación maravilloso que relata la historia del barco de Pablo Neruda, que es una epopeya histórica increíble. Acababa de terminar de dirigir las sesiones de grabación en Praga. Acabamos de terminar las mezclas de esa sesión de grabación y estaba a la espera de irme a Santiago de Chile a asistir a las mezclas finales de la película, ¿no? En ese ínterin, en esos 2 días de los que dispuse, decidí ir a La Laguna muy tempranito, desde por la mañana, con mi iPad y mi pencil, y ponerme a escribir. Entonces lo hice en un sitio muy céntrico, enfrente de la iglesia de la Concepción, de La Laguna, enfrente de la torre. Y empecé a escribir este himno para coro mixto y orquesta. Y evidentemente lo primero que yo quería respirar La Laguna desde la mañana. Mañana desayunaba, almorzaba, cenaba en La Laguna. Esa humedad que tiene humedad, así, ¿no? Sí, ese aire lagunero maravilloso. Al día siguiente regresé a primerísima hora y estuve desde muy tempranito por la mañana, almorcé y cené en La Laguna también, y antes de la medianoche ya había terminado de escribirlo. Te metiste, ¿no? Un intensivo. Un intensivo tremendo en esos 2 días. Y fíjate, lo primero que escuché sentado enfrente de la Torre de la Concepción, pues es el tañer de las campanas de la iglesia de la Concepción, que están en la bemol mayor, además, exactamente afinadas en ese tono. Entonces, pam, 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 pim, tim, pam, 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 continuamente en mi cabeza. Y entonces yo quería que el himno tuviese algo que los laguneros pudieran reconocer, ¿no? Y que estuviera en el ADN de la ciudad, ¿no? Y qué mejor que el tañer de las campanas de la iglesia de la Concepción, que además tiene la campana más grande de Canarias. El himno arranca exactamente con una grabación que hice de las campanas de la iglesia de la Concepción. Así arranca el himno, y después pues se va incorporando el coro, la orquesta, y con respecto al texto, que esto tampoco era baladí, tampoco era una cosa... Bueno, pues decidí plantear 4 frases en latín, que además es el lenguaje culto por excelencia, el lenguaje eclesiástico. Ahí tenemos la tradición y la importancia eclesiástica de La Laguna, ¿no? El Cristo de la Laguna, la catedral, la Concepción, todas las clarisas, las catalinas, en fin. Por eso fue en latín, fue otro guiño, ¿no? Y esas 4 fases un poco pues definen para mí la ciudad, ¿no? Y siempre cada una de esas frases arranca con la palabra Aguere, que era el nombre ancestral de La Laguna, en lenguaje masí, en los tiempos de los guanches, ¿no? Y bueno, pues se presentó ese 4 de diciembre y tuvo una aceptación impresionante.
el público en pie, grandísima ovación, muchísima audiencia con las lágrimas a los ojos, emocionada. Fue como súper impactante para mí recibir aquello. O sea, que tocaste ya algo, sí, ¿no? Bueno, pues se ve que sí. Y a la semana pues ya fue aprobado por el Pleno de La Laguna como himno oficial, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y qué necesidad también tiene la gente de tener esos hilos conductores, ¿no? Que a través de la música, en este caso, nos unamos todos, ¿no? Porque hay como músicas que a los canarios nos encanta, ¿no? Siempre tienes en lo de Navidad la de Benito Cabrera, ¿no? La de las 8 islas, y es como que la gente lo siente mucho. Hay un punto ahí de unión a través de la música. La música, absoluto, ¿no? Absoluto. La verdad es que, bueno, ya desde el momento en el que ya nace, pues ya deja de ser tuya, ¿no? Pues ya se convierte en algo popular, ¿no? En aquel momento, además, pues fueron muchas cosas a la vez. No solamente se estrenó en esta gala del 4 de diciembre pasado, sino que paralelamente se grabó en Praga, con la Filarmónica de Praga. Fue quien interpretó, digamos, que la grabación oficial que escucharemos después, pues es Filarmónica de Praga en dos versiones, una para orquesta y coro y otra para banda también, para que la banda de La Laguna pueda interpretar el himno todas las veces que quiera. Y bueno, pues eso fue otra cosa que en paralelo que se hizo alrededor de esa celebración, de ese acto, ¿no? Qué guay, qué bonito, súper. Muy intenso, muy bonito. Y de tenerte ahí, bueno, estaríamos charlando aquí un rato porque se me quedan mil cosas que creo que la gente debería saber de ti. Pero bueno, googleenlo, métanse en el canal de Filmusité, ¿no? En mi web, diegonavarro.com, en redes sociales, es decir, ahí hay mucha información, mucha música. En todas las plataformas principales de streaming hay muchísimos de mis discos, de mis partituras. Como yo digo siempre, darle al play. Y el orgullo de tener un canario que coloque a Tenerife en el panorama internacional. O sea que hemos pasado, gracias a ti, de la periferia, ¿no? Más al centro, en este caso de la música. Agradecerte eso y que vengas aquí a charlar con nosotros un ratito y nos des esta oportunidad, ¿no? Pues, verdad, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo me lo he pasado genial y la verdad es que, oye, pues da gusto poderse detener un poquitito, tranquilo aquí, ¿no? A veces, tranquilito, para poder charlar y hablar. Así que gracias de corazón por la invitación y muy ilusionado por cuando salga este episodio de podcast. Te enterarás. Gracias, Diego. A ti.